Ya, posterior a la máquina principal, donde realizamos los primeros cortes, se formaron basas que se pueden, piezas más grandes de estos primeros cortes de madera, ¿cierto? Eh, Pasamos a lo que corresponde a las máquinas reaserradoras o redimensionadoras en el aserrío. Es decir, cómo le vamos a dar los siguientes cortes para llegar a las escuadrillas que están planificadas de acuerdo al diagrama. Bueno, estas máquinas reaserradoras, que tienen la función de dimensionar los espesores planificados según el diagrama de corte que se está aplicando. Generalmente se utilizan sierras winchas por su versatilidad para procesar diferentes alturas de corte. Su principio de funcionamiento es el común a todas las sierras winchas, ¿cierto? Como comentábamos, son dos volantes donde va esta sierra sin fin. Que tiene un volante donde se aplica la energía, ¿cierto? Que viene del sistema motriz. Ese volante es el volante conductor que produce el movimiento y que induce al otro volante a través de esta sierra sin fin. Entonces trabaja con un volante conductor y un volante inducido. El principio de funcionamiento de este tipo de sierra es el mismo que en una máquina principal. Sin embargo, en este caso, las dimensiones son menores porque la altura de corte y las cargas de trabajo son menores. Y lo otro que necesitamos un poco ir ya ajustando las medidas a las cuales se procesaron. Deben ser ajustadas periódicamente para minimizar la variabilidad de las dimensiones en los espesores que se van generando en este proceso. Tenemos máquinas reaserradoras verticales, también pueden ser horizontales. Sin embargo, generalmente, como les decía, lo que más utilizado en las pymes, ¿cierto? Son las sierras winch. Existen otras máquinas redimensionadoras o reaserradoras, como decíamos, que son las conocidas como las sierras o máquinas alternativas. Estos sistemas son de mantención compleja y en el fondo es un marco portasierra donde podemos trabajar con varias sierras y generan a través de un efecto de movimiento biela manivela, ¿cierto? Van generando un movimiento de sube y baja en la sierra y que va realizando el corte. Ahora, el elemento de corte en este caso tiene sus características particulares debido al tipo de movimiento que se hace, que es un sube y baja o un vaivén que hace esta sierra. No se utiliza mucho en la actualidad, pero todavía en algunos procesos de remanufactura se utilizan para trabajar más a bajas velocidades de avance y se obtienen piezas que se utilizan como componentes de algunos variantes de ingeniería. La primera etapa, ¿cierto? Dijimos máquina principal, después rueda cerradora. En estas ruedas cerradoras vamos dimensionando los espesores de las piezas que están planificadas con su escuadrilla. Posterior a eso, pasamos a lo que se conoce como máquinas canteadoras. Es decir, luego de la segunda etapa de corte, las máquinas canteadoras son las que dimensionan los anchos de las piezas de la madera y optimizan los anchos variables que se obtienen de las maderas laterales. Entonces recordemos que en las maderas centrales ya tenemos un sistema, una pieza que podríamos decir que es prismática, donde se mantiene la ortogonalidad en las medidas y en las sierras circulares, en estas sierras circulares canteadoras son las que van a dimensionar el ancho de las piezas de acuerdo al programa. Generalmente tienen algunos tipos de sensores o proyectores láser de corte que nos permiten proyectar las líneas de corte y hacer la optimización sobre todo de las piezas que vienen laterales, de la madera lateral, que va a traer una mayor cantidad de canto muerto. Son máquinas, ¿cierto?, que de alta carga, generalmente tienen un eje central, o sea, un eje portaherramientas donde van a ir dos piezas, dos sierras montadas que se van a posicionar de acuerdo al ancho de la madera que vamos a sacar.
Finalmente, después de este proceso, recordar que partimos con la máquina principal, hicimos los primeros cortes, sacamos las piezas, separamos maderas centrales de laterales y después pasa el procesamiento siempre en reacerrío o redimensionado, ¿cierto? En unas sierras winchas para procesar la madera y lograr los espesores determinados. Y posteriormente pasamos al canteado. Ya tenemos definido, entramos en la máquina principal con una troza y después cuando pasamos por la canteadora que estábamos comentando recién, ya tenemos una madera que va a estar en sus dimensiones, van a ser un espesor, ancho y largo, que es lo que conocemos como escuadría. Escuadría es un término que en todo proceso maderero se debe manejar, utilizar y comprender. Entender que la caracterización de estas piezas que ya fueron procesadas en la primera transformación ya pasaron de caracterización de diámetro y largo como troza, ahora tenemos piezas de madera con espesor ancho y largo. Nos falta el último punto que es definir el largo. Y en eso, posterior a la canteadora, viene otra redimensionadora que son las despuntadoras. Estas despuntadoras son máquinas que realizan cortes transversales, es decir, despuntan la madera, van en sentido perpendicular a la fibra y son las que nos van a dar los largos comerciales de la madera en este proceso.